Bien, hoy nosotros vamos a leer en Lucas capítulo 15, pero antes de eso, solo para que mostremos la imagen una vez más, gracias, estamos iniciando una nueva serie, ¿sí? Ahora en marzo estamos comenzando la serie Reset. No se nos ocurrió un mejor nombre y quedó finalmente, porque dije, mira, ahí está el nombre, le dije a los líderes, si se le ocurre un nombre mejor, díganlo, por favor. Y como nadie dijo nada, quedamos con ese, ¿sí? Pero lo maravilloso es que gracias a la acción de Camayi tenemos una linda imagen, ochentera, ¿cierto? Que me recuerda a mi infancia, a algunos de ustedes su adolescencia, a otros de ustedes su juventud, pero a mí mi infancia, ¿sí? Lo dejo ahí nomás, ¿ah? Entonces, así que no sé quién de ustedes tuvo un Atari alguna vez, ¿no? El Atari fue la primera y última consola de videojuegos que tuve en mi vida, ¿sí? Hasta ahora que los niños tienen una PlayStation, algo así, que se la regalaron. ¿Es eso lo que tienen? ¿Una Wii? ¿Qué es lo que es? No sé, pero una de esas cosas que se la regaló ahí una querida hermana de la iglesia. Pero antes de eso no había visto yo los videojuegos desde el Atari, así que lo último que yo jugué fue Space Invaders y ahí como que morí, ¿sí? Entonces, bien, así que hoy nosotros estamos retomando los cultos normales y también estamos iniciando una serie. Así que en este inicio de serie que tenemos hoy, nosotros vamos a ir tratando algunos aspectos fundamentales de lo que es nuestra fe. Por eso ponemos volver a lo básico. La idea es resetearnos, todos nosotros, y volver a los asuntos fundamentales. Lo primero que si tú eres un creyente que ya tienes algún tiempo de cristiano, algunos años, probablemente en tu caso tú te vas a estar preguntando, ¿para qué volver a ver las mismas cosas? Pero si tú eres un creyente que no solamente de algunos años, sino de muchos años, tú sabes que es necesario volver a repasar las cosas básicas, ¿cierto? Si tú eres un creyente de muchos años, ya has vivido suficiente tiempo como cristiano para saber que si uno deja de repasar las cosas básicas, se desvía, se desenfoca, se desanima, pierde aspectos que son fundamentales y comienza a desorientarse. Entonces, para ti que eres un creyente que tal vez en tu juventud de cristiano, no juventud de edad física, sino juventud de cristiano, ¿no? Y como suele ocurrir con la juventud, con arrogancia, ¿no? Tú piensas así, ¿para qué repasar esas cosas si ya las sabemos? Entonces yo quiero invitarte a que ojalá puedas abrir tu mente y tu corazón a que tenemos que volver a esto. Y la Biblia lo dice. Pablo es súper claro con esto, que nosotros tenemos que volver. Él dice que nosotros tenemos que estar arraigados y sobreedificados. Dice así, de la misma manera como recibisteis al Señor Jesús, de esa manera ustedes tienen que estar arraigados y sobreedificados en Él. El apóstol Pedro dice que es necesario recordar las cosas que alguna vez nos fueron enseñadas al inicio. El autor de Hebreo dice también que es necesario que nosotros repasemos las cosas fundamentales. Y así nosotros vemos que la Escritura nos habla siempre al respecto de no desenfocarnos perdiendo de vista lo fundamental. Una de las principales razones por las que nos desenfocamos es por obviar lo que consideramos obvio. Es una de las principales razones, si no la principal, por la que uno se desenfoca en su vida cristiana. Bien, Lucas 15, ahora sí. Y yo les voy a pedir a un voluntario que nos lea Lucas 15. Son 32 maravillosos versículos, pero lo más importante es que es una parábola, eso dicen algunos eruditos, una parábola con 3 ilustraciones. Otros dicen que son 3 parábolas, pero con el mismo tema. Puede ser cualquiera de las dos opciones, pero yo les voy a pedir a alguno de ustedes que quiera que tenga una buena lectura, dicción, respete las comas y puntos, que pueda pasar aquí adelante y leer en el micrófono, por favor. ¿Quién va a ser? ¿Voluntaria o voluntario? O si no, dedocrático nomás, ¿ya? Escogemos dedocráticamente, ¿sí? A alguien que trabaje en el área de la educación como la Paula. ¿Sí? Está bien, Marcos va a venir. Lucas 15, 1 al 32. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas.
¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. O supongamos, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a casa, tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás a tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo el padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Bien, agradecemos a Marcos la lectura y conocemos estas parábolas, ¿no? Son parábolas clásicas del cristianismo, tan clásicas que existen algunos lugares donde se reunían los primeros cristianos, en Europa, en Roma, cuando los cristianos todavía tenían incluso que esconderse. Y en algunas de las catacumbas donde ellos se reunían hay pinturas en la pared. Y una de las pinturas más comunes es la de un pastor cargando a una ovejita en sus hombros, ¿sí? Con 2 patitas aquí y sus otras 2 patitas acá. Tal vez han visto esa representación, es muy común. Entonces este pastor, obviamente Jesús, que está salvando, rescatando a los pecadores, a los perdidos.
Esa es una de las representaciones de Jesús más antiguas. Incluso algunos dicen que más antiguo que las representaciones de Jesús crucificado es la imagen del buen pastor, pintada en algunos lugares donde se reunían los cristianos en los primeros siglos, siglo segundo, tercero. Es muy interesante que nosotros notemos que estas parábolas, como bien les decía, están tan unidas entre sí, que es por eso que hay varios estudiosos bíblicos que han dicho que aquí técnicamente tenemos una parábola, pero con 3 ilustraciones. Pero es una parábola. Otros, vuelvo a decir, han dicho que son 3 parábolas, pero están tan intrínsecamente unidas que no se pueden tratar por separado. De hecho, al inicio ya Lucas nos da una pista porque él dice así: Jesús les contó esta parábola, y lo dice en singular. Y después cuenta 3 historias. Pareciera estar dándole la razón, ¿cierto?, a aquellos eruditos que dicen que es una sola parábola con 3 ilustraciones. Así de unidas están estas parábolas. Lo interesante es que ellas nos ayudan a entender la naturaleza de lo más fundamental, la naturaleza del cristianismo, el ADN del cristianismo, el núcleo de lo que significa ser cristiano, creer en Jesús y creer en el Evangelio. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos cristianos. Este nombre se nos fue puesto, no lo inventamos nosotros los cristianos. En Antioquía fue donde por primera vez se les empezó a llamar cristianos. Otros les empezaron a decir así y el nombre quedó. También nos llamamos nosotros mismos evangélicos. Ambos nombres son muy potentes. Cuando nosotros hablamos de cristianos, estamos hablando de aquellos que siguen a Cristo y creen en Él. Cuando hablamos de evangélicos, estamos hablando de aquellos que creen en el Evangelio y buscan vivir su vida conforme a la realidad del Evangelio. Estos nombres para nosotros son fundamentales y definen lo que somos. Yo sé que hoy en día está un tanto está con mala fama el nombre evangélico, ¿no? Está con mala fama en muchos sentidos, en muchos aspectos. Pero yo creo que eso no es motivo para dejar de usarlo. El título, con justa razón, responde y corresponde a lo que nosotros somos. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es el fundamento del Evangelio? Y aquí yo les quiero decir algo que no podemos perder de vista. Yo sé lo que tú estás pensando cuando piensas así: el Evangelio, claro, esa buena noticia, es lo que significa Evangelio, de que Dios envió a su Hijo Jesucristo por nuestra salvación para que los pecadores pudiéramos ser salvos por su gracia. Sí, claro, eso es. Pero ¿sabes cuál es uno de los engaños más comunes y que más le encanta a Satanás difundir? Que el Evangelio es solo la puerta de entrada a la vida cristiana. Esa es una de las mentiras más ampliamente proclamadas en las iglesias. Y a Satanás le encanta que tú pienses que el plan de salvación de un Dios de gracia que envió a su Hijo por tu salvación es solo la puerta de entrada para que empieces a ser cristiano. Pero que después, cuando ya eres cristiano, hay que dejar esas cosas básicas, fundamentales, y pasar a cosas más profundas, a cosas más pulentas, ¿no? Más de fondo, que traten cosas sobre el sexo de los ángeles y sobre los dragones que luchan en el cielo contra los arcángeles y los nombres de cada una de las huestes demoníacas, en fin. Cada una de esas cosas, entonces, esas son las cosas espirituales y profundas. Empezar a mirar las nubes y ver señales en las nubes, ¿no? Mirar la nube y decir: oh, esta nube tiene la forma de un león, porque el león de Judá vendrá rey. ¿Me entienden? Entonces empezamos a abandonar el Evangelio. Empezamos a dejarlo de lado porque decimos: no, ya hay que superar esas cosas. Eso es un error, una falacia y una de las principales causas de apartamiento, alejamiento y desmotivación de cristianos. El Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, ¿cierto? Como dicen, lo básico, el ABC. No, el Evangelio es la A a la Z de la vida cristiana. El Evangelio no es solamente una puerta de entrada. El Evangelio de gracia revelado en Jesucristo nuestro Señor es el camino completo de tu vida cristiana hasta el último día, hasta tu último aliento. Cuando el gigante de la fe, hombre valiente, que hizo clases, publicó, que guió prácticamente una revolución espiritual en Europa,
cuando Martín Lutero, este gigante de la fe, murió, le encontraron en su bolsillo su última notita, lo último que le escribió antes de morir. Y uno se preguntará, qué gran misterio, ¿cierto? Qué profundidad, qué gran misterio cristiano habrá descubierto Martín Lutero horas antes de su muerte. Así que abrieron ese papelito y ¿saben lo que decía? Ciertamente somos mendigos. Hasta su último aliento, Lutero tenía conciencia de que no somos más que pecadores necesitados de la gracia. Cuando tú abandonas esta verdad esencial, que tú no eres más que un pecador necesitado de la gracia. Cuando empezamos a pensar que en la iglesia somos personas mejores que los que están afuera, estamos perdiendo de vista el Evangelio. Esto no es más que una comunidad de pecadores, muy probablemente de la peor calaña, que estamos aquí porque la gracia de Dios un día nos abrió los ojos a que necesitamos de Él. Estamos aquí para aprender a vivir en dependencia de Él, porque si no nos tomamos de su mano, hacemos puras tonteras. Si tú estás aquí pensando que la comunidad cristiana, voy a ir a la iglesia, ¿por qué? Porque ahí la gente es buena. Te vas a decepcionar luego, te aviso al tiro. ¿Sí? Luego. Y ojalá te decepciones luego, lo antes posible, porque no puedes pensar que aquí tú llegaste a una comunidad de personas que son mejores que otros, más decentes, más disciplinados, que se esfuerzan más y que tienen mejores aptitudes morales. No puedes pensar eso. Aquí no somos más que necesitados de la gracia, mendigos. Y si queremos compartir este mensaje con otros, es porque queremos contarle a los otros mendigos, que son mendigos igual que nosotros, donde encontramos pan. Así lo ponía Spurgeon, ¿no? Evangelizar no es más que mendigos diciéndole a otros mendigos donde encontraron pan. Eso es lo que somos, eso es ser la iglesia, eso es el Evangelio. Vamos a tener toda esta serie para repasar muchos de estos conceptos y profundizar en ellos. Y algo muy interesante de esto, en el material que ustedes van a estudiar durante la semana, van a tener la oportunidad de comprender cómo el Evangelio se aplica a la vida cristiana en el día a día. ¿Cómo lo aplico a mi vida día a día de obediencia a Dios? Porque algunos dicen así, bueno, si es evangelio solo por gracia, entonces da lo mismo como yo viva. Voy a vivir mi vida en el pecado porque a Dios no le importa y a mí tampoco. Bueno, si a ti no te importa vivir en el pecado, no has conocido el evangelio. Y vamos a conocer cómo el evangelio de gracia nos desafía a vivir y nos mueve y motiva y nos enseña a vivir una vida de obediencia al Señor, pero de obediencia de verdad. Vamos a aprender también cómo el Evangelio nos enseña a relacionarnos unos con otros, a perdonarnos, a tratar los conflictos. Entonces, todo eso se va a ir estudiando en el material que vamos a estudiar durante la semana. Así que atentos ahí a participar de una nanoiglesia o, como les decía, a formar una nanoiglesia si no tienen. Pero hoy, en esta parábola, oveja perdida, moneda perdida e hijos perdidos, nosotros vamos a ver al respecto de lo fundamental del Evangelio. Y vamos a entender por qué estas parábolas son tan famosas en la historia del cristianismo. No es casualidad. Es porque los cristianos siempre han comprendido que aquí hay algo fundamental, aquí hay algo esencial. ¿Sí? De repente nos esmeramos mucho por ser originales, ¿no? Y por ser originales terminamos siendo estúpidos, ¿no? No, yo no voy a hacer lo que los cristianos hicieron antes de mí. No voy a ser como los típicos cristianos antes. Y terminas haciendo tonteras, ¿no? Tratando de inventar la rueda. Entonces, los cristianos que estuvieron antes de nosotros por 2000 años, por algo le dieron importancia a estas tremendas parábolas. Y vamos a ver algunas cosas fundamentales de ellas. Así que yo quisiera que podamos ver el marco del Evangelio. Aquí está el marco de comprensión, ¿ya? El marco de comprensión. ¿Cómo nosotros vamos a entender el Evangelio y cómo nosotros vamos a comprender la buena noticia de la gracia del Señor Jesucristo? Y cómo estas parábolas nos ayudan a entender eso. Y vamos a hacernos algunas preguntas, porque a medida que vamos leyendo estas parábolas, preguntas van surgiendo. Y preguntas me fueron surgiendo. Yo quiero compartirlas con ustedes. Yo después pensé, vi la lista de preguntas y dije, podría tal vez rearmar esta lista de preguntas de otra forma, de una forma más lógica. Pero en realidad me di cuenta que era era bastante arrogante de mi parte, porque en realidad estas preguntas van surgiendo en el orden que Jesús va planteando sus parábolas. Y nos van surgiendo, y me fueron surgiendo estas preguntas de manera natural a medida que iba tratando las parábolas.
Entonces lo que yo quiero desafiarles hoy es que nosotros podamos ir viendo la parábola, así que si no tienen su Biblia, ténganla. Si la tienen en su celular, abran la aplicación de su celular, porque así van a poder acompañar lo que vamos a ir hablando. De otra manera les va a costar acompañar. Si no tienen ni el celular ni la Biblia, entonces nosotros tenemos Biblias, ¿cierto? Así que, no sé si podemos pedirle, Rodrigo, Mildred, ahí fue, por favor. Si es posible, si tú no tienes una Biblia, tenemos Biblia para prestarte. Así que levanta tu mano si necesitas Biblia, que ahí está Mildred, nuestra diaconisa estrella, entregando Biblia a quien la necesite. Levante su mano, ¿quién necesita? Eso. Levanten nomás, pasen vergüenza, hermano. Somos una comunidad de pecadores, necesitados de la gracia. Así que, ¿quién necesita Biblia? ¿Por aquí? ¿Alguien le falta Biblia? Aquí, por aquí necesitan Mildred. ¿Acá están todos con Biblia para acompañar? Bien, necesito que estén atentos. Ahora, estas Biblias son prestadas, por favor, no las rayen, ¿ya? Y si tú dices así, oye, debería haber traído una Biblia, entonces trae tu Biblia. ¿Sí? De aquí en adelante. Creo que es una bonita práctica, ¿no? Así que traigan su Biblia. Ahora, los que tienen aplicación en el celular, si no lo saben, pero descubran cómo hacerlo, pero uno puede anotar, destacar, subrayar, ¿cierto? Hacer notas, en fin, busquen la manera de hacerlo porque de repente esas cosas también después uno puede repasar. Vamos a ir viendo algunas preguntas, y son varias preguntas, entonces quiero que pasemos por ellas y no vamos a hacer de manera simétrica. Algunas preguntas basta con plantearlas brevemente, algunas otras preguntas nos vamos a detener un poquito más en esas preguntas porque tal vez hay un poco más de profundidad que nos necesitamos plantear en eso. Así que no esperen simetría, vamos a ver nosotros 7 preguntas porque 7 es un número mágico. No, mentira. 7 porque me surgieron 7 nomás, ¿sí? De hecho, cuando me di cuenta que eran 7 preguntas, yo traté por todos los medios de o quitar una o encontrar otra para que no dijeran que yo era místico, pero quedaron 7. Entonces, vamos a ver 7 preguntas que nos van a ayudar a esta comprensión del marco del Evangelio. Lucas 15, ¿la tiene abierta ahí su Biblia? Lucas 15. Observa entonces en Lucas 15 que una de las primeras cosas es que estas parábolas surgen y Jesús las plantea como una reacción. Todavía no. Jesús las plantea como una reacción. Observe atentamente los primeros 2 versículos. Muchos recaudadores de impuestos. ¿Qué es un recaudador de impuestos? Un vil traidor a la patria. Un hombre que buscando lucrar, lo que hacía era un judío que buscando lucrar para el lucro personal, traicionaba a sus propios hermanos, trabajando para el Imperio Romano como recaudador de impuestos, y el Imperio Romano le permitía a él cobrar la comisión que él quisiera. Negocio redondo. El compadre cobraba el impuesto, por ejemplo, eran, no sé, 20 euros, euros del Imperio Romano. Entonces, eran 20 euros el impuesto que tenía que cobrarle a cada uno. Pero el recaudador cobraba 25. 5 euros eran su comisión. Para adentro. Y los otros 20 euros por cada ciudadano iban para el imperio. ¿Sí? Así que, ¿qué es un recaudador de impuestos? Es un vil personaje despreciado por todos los judíos que se había enriquecido de manera poco ética. Gracias a Dios que en Chile no tenemos eso. Y pecadores en general. Pecadores en general. ¿Sí? ¿Qué tipo de pecadores? Personas que habían derechamente robado. Habían algunos que estaban en el otro extremo de los recaudadores de impuestos y se acercaban a Jesús. ¿Saben quiénes eran? Celotes y otros tipos de revolucionarios radicales que se dedicaban a hacer literalmente asaltos o algún tipo de actos terroristas, entre comillas, contra el Imperio Romano. ¿Sí? Muchas veces ellos atacaban de noche los cuarteles de los imperios de los soldados romanos, mataban soldados romanos cuando estaban a solas, hacían atentados contra el imperio. O sea, imagínense, Jesús se reunía con ricos que se enriquecían ilícitamente vendidos al Imperio Romano y con revolucionarios que les ponían bombas al Imperio Romano. No habían bombas, pero si hubieran habido lo habrían hecho. ¿Sí? ¿Se entiende? Y Jesús se juntaba con todo tipo de pecadores. Todo esto no lo estoy inventando, ¿ya? Y aquí cuando dice pecadores, solo dice pecadores, pero si tú lees los 4 evangelios vas a ver que Jesús se juntaba con ese tipo de gente. Los evangelios son muy explícitos. ¿Sí? Los celotes eran un grupo revolucionario y Jesús tenía discípulos que habían sido celotes que hacían atentados contra el Imperio Romano. Entonces, todo tipo de pecadores. ¿Qué más vemos en la Biblia? ¿Qué otro tipo de pecadores? Mujeres adúlteras, prostitutas,
Todo tipo de pecadores se reunían y Jesús se sentaba a comer con ellos. Jesús compartía con ellos. Y miren lo que ocurre. De modo que los fariseos y los maestros de la ley, ¿quiénes son estos? Los hombres moralmente ejemplares, que habían mantenido una ética, que guardaban la ley, que no se habían enriquecido ilícitamente, por lo menos no de manera tan burda, ¿no? Maestros de la ley, que se dedicaban a enseñar la palabra, que la conocían, conocedores del hebreo antiguo, que podían exponerla, enseñarla. Se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. La primera pregunta que me surge a partir de esto es esta. Si como iglesia somos el cuerpo de Cristo, si como iglesia nosotros somos enviados como Jesús fue enviado, Juan 20:20. Jesús dice así: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. La misma misión que yo tuve, ustedes tienen. De la manera como yo cumplí mi misión, ustedes son desafiados a cumplir la suya. Pensemos en esto. ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Somos una iglesia que refleja a Jesús? ¿Somos una iglesia que causa alabanza de labios de los moralmente correctos y a la cual no se quieren acercar los pecadores? ¿O somos una iglesia en la cual los pecadores sienten que tienen un espacio para sentarse, compartir, comer juntos? ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Somos una iglesia que nos posicionamos en la superioridad moral para criticar a todos estos indecentes e inmorales que quieren echar a perder los valores de nuestro país? ¿Que quieren destruir a la familia y al matrimonio? ¿Que corrompen el gobierno y las buenas costumbres? ¿Que corrompen el Estado comprando políticos y coludiéndose? ¿Somos una iglesia que genera puertas cerradas o rechazo en los pecadores que públicamente son reconocidos como pecadores y que públicamente han caído en desgracia frente y a los ojos de aquellos que son los moralmente correctos? ¿Qué tipo de iglesia somos? Miren cómo era Jesús. Jesús se sentaba con pecadores, comía con ellos. Ahora la pregunta es ¿por qué? Aquí yo te quiero decir, no es porque el carrete con los pecadores era más entretenido. A algunos les gusta juntarse con los pecadores, pero porque el carrete es más entretenido. Pero es verdad que escuchan mejor música, por lo menos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? O sea, bueno, en fin, no diré nada más. Pero cuando uno se reúne y abre las puertas de su casa y pone un lugar en la mesa para el que ha caído, para el que ha fallado, para el que ha pecado, para aquel que ha caído en desgracia ante su familia, ante los ojos de su comunidad, ante los ojos de su iglesia, ante los ojos de la sociedad. Cuando nosotros hacemos eso, lo debemos hacer con el mismo interés de Jesús. ¿Tú sabes lo que va a decir la gente? La gente va a decir así: eso es gracia barata. ¿Cómo es posible que tú extiendas misericordia y gracia a aquellos que han cometido pecados tan feos? Pero no es libertad para pecar. ¿Sabes cuál era el interés de Jesús? Era darles libertad para arrepentirse. ¿Somos nosotros una iglesia que le da libertad a las personas para arrepentirse? ¿O somos una iglesia que simplemente condena, juzga, y aunque alguien se arrepienta, primero va a tener que barrer el piso con su lengua, va a tener que cepillar el water con su cepillo de dientes, y recién después de eso lo volveremos a empezar a valorar? ¿Me entienden cómo era Jesús? ¿Se fijan cómo él era?
Él daba libertad no para que pecaran, porque Jesús sabe que el pecado es autodestructivo. Jesús no quiere que sus hijos vivan en el pecado porque los destruye. Y si tú eres amigo y te dices amigo de pecadores, no incentives a tus amigos a continuar en el pecado. No seas tonto, no seas necio. Si son de verdad tus amigos, ¿tú quieres que ellos se autodestruyan? Eres un pésimo amigo entonces, déjame darte esa noticia. Pero ¿qué es lo que un amigo hace? Exhorta, reprende. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros amigos? Muchas veces, ¿no? A veces se quejan, ¿no? Pero pucha, porque ellos quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar y quieren que uno les diga lo que ellos quieren escuchar. Pero en la hora del problema, ellos acuden a ti porque saben que tú eres el que les dice la verdad, no el que les dice lo que quieren escuchar. ¿Eres tú ese tipo de amigo? Porque Jesús era ese tipo de amigo con los pecadores. Jesús no les disfrazaba el pecado, Jesús no se lo aminoraba, Jesús no le quitaba importancia. Jesús les hablaba de la seriedad y de la destrucción que el pecado causa. Jesús hablaba del infierno, ¿recuerdan eso? Aquí no está hablando de un Jesús hippie que no promulga el infierno, ¿no? Como algunos teólogos pseudo-liberales, ¿cierto? Por ahí les gusta decir, ¿no? Mostrar un Jesús hippie, ¿no? ¿Cierto? No. Jesús era muy claro. Jesús hablaba sobre el lloro y el crujir de dientes de aquellos que no se arrepienten y no creen en el Señor. Jesús era muy claro hablando sobre cómo el pecado destruye la vida de alguien. Y con imágenes terribles se lo mostraba. Pero de la misma manera se sentaba con ellos, les extendía sus brazos y los recibía. ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? Mi pregunta es solo esa en primer lugar. ¿Reflejamos a Jesús? ¿O reflejamos las lógicas de los clubes sociales, donde tienes que cumplir un cierto parámetro para ser parte del club? Porque si no lo cumples, no eres bienvenido en este club. ¿Somos una iglesia o somos una logia? Espero en el Señor que seamos una iglesia, reflejando a Jesús, con los brazos abiertos y con un lugar en la mesa para todo aquel que ha pecado. No para darles libertad para pecar, te lo vuelvo a decir, para darles libertad para arrepentirse. Dándoles libertad para arrepentirse. Una segunda pregunta me surge, todavía no, mientras vamos avanzando con el texto. Dice que él entonces les cuenta esta parábola. Y cuenta la parábola de la oveja perdida, cuenta la parábola de la moneda perdida y después habla de un hijo perdido. ¿Se han fijado? En los tres casos, él dice así, o él da a entender, por lo menos en la tercera lo da a entender y en las primeras dos lo dice explícitamente, que más que justos que no se arrepienten, lo que le gusta al Señor y lo que alegra el corazón de Dios son aquellos pecadores que se arrepienten. Y hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y por eso él compara con la oveja que se pierde. La oveja se pierde, el pastor la va a buscar, la carga sobre sus hombros, como esta antigua imagen, ¿cierto? Pintada en las paredes de las catacumbas. Y allí entonces la carga sobre sus hombros y la lleva de vuelta al redil. Y él se alegra y le cuenta a todos sus amigos pastores: ¡hey, recuperé mi ovejita! Está de vuelta la Clarinda, no importa el nombre que tenga la ovejita. Y entonces está de vuelta, qué bueno, y todos se alegran, ¿cierto? Y como son pastores, ¿cierto? Probablemente toman algo para celebrar, ¿cierto? Que es lo que hacen en el campo cuando hay que celebrar. Entonces, y así, todos felices. La mujer pierde una dracma, una moneda, no una cualquier moneda, una dracma. Una dracma es una moneda carísima, de muy alto valor, ¿sí? No recuerdo ahora exactamente cuántos salarios era, pero son varios salarios, una sola moneda, la dracma. Y lo interesante es que la dracma, siendo una moneda tan valiosa, cuando se le pierde a esta mujer, es su única opción. Ella tenía 10 y se le pierde una. Si se le pierde una, ¿qué es lo que ocurre con esta mujer? Ella empieza a desesperar, a buscar. Porque esa dracma de alto valor es su única garantía de obtener sustento en caso de que enviude. Porque a las mujeres no les era permitido trabajar en ese tiempo. Así que su dracma es un bien muy preciado. Empieza a barrer la casa. Dice que barre la casa, dice que enciende una lámpara. ¿Se fijaron en el detalle? Miren ahí en Lucas 15. Dice que la mujer enciende la lámpara para empezar a mirar. ¿Sí? Es interesante cuando se nos pierde algo que no es de mucho valor, ¿cierto? Nosotros decimos, de haber quedado debajo del sillón, otro día lo busco. Pero si es algo de harto valor, ¿qué hacemos? Damos vuelta a la casa, ¿no? Barremos los lugares que nunca habíamos barrido.
¿cierto? Empezamos a barrer detrás de ese mueble, ¿cierto? Levantamos la alfombra, sacamos todo el polvo que habíamos dejado guardado las otras veces y empezamos a mirar hasta que encontremos aquello de valor que se nos perdió, ¿cierto? Una medallita, ¿cierto? Como la del Chico Trujillo, o un aro, ¿cierto? De valor. Y dice, oye, esto me lo regaló mi abuelita, no se me puede perder este anillo. Y lo buscan, ¿cierto? O la argolla, ¿cierto? Se me cayó la argolla, ahora tengo que buscarla. Y empezamos y destapamos la cuestión del desagüe para sacar la argolla cuando se cae para adentro, ¿cierto? Ahí es más por miedo cómo la señora va a reaccionar, ¿no? Es como, ¡ay! ¿Cómo le explico que se me perdió? Entonces, así nosotros buscamos algo de valor. Y esta mujer lo encuentra, y cuando lo encuentra, alivio. Y no solo alivio, reúne a sus amigas, a las vecinas, y le dijo, encontré mi moneda. ¡Ah, qué bueno! Y se la gastaron en copete. No, eso no está en la parábola. Pero se alegraron. Dijeron, oh, qué bueno, sí, encontramos la moneda. Y todos felices. Hay alegría. Y llega el hijo perdido, ¿y qué hace el papá? El becerro más gordo. ¡Ah, matar una vaquilla! Y mata la vaquilla. Y ahí pone la vaquilla ahí estirada, ¿cierto? Como los argentinos. Y ahí la pone. Y la empiezan a asar, a cortar y a servírsela, ¿cierto? Con mate, ¿cierto? Y tocando acordeón. Entonces, todo eso nosotros vemos que ocurre. ¿Cómo clasificamos nosotros las personas? La siguiente pregunta que me surge a partir de esto. Porque estas parábolas nos hablan de que las personas no están clasificadas en buenas y malas. Nosotros clasificamos a las personas así. Existen las personas decentes y las personas inmorales. ¿Y quiénes son las personas decentes? Las que son como yo, pues, obvio. Eso es lo interesante. Porque tu concepto de decencia va a variar según cómo eres tú, porque siempre eres tú el parámetro. Entonces, si tú, por ejemplo, eres alguien muy disciplinado, trabajador y esforzado, la gente decente es la que es trabajadora, disciplinada y esforzada. Pero si tú eres más hippie, ¿cierto? Más relajado, entonces para ti la gente decente es la gente más relajada, que no se estresa. Y los malos son esos malditos yuppies que andan siempre urgidos, tratando de llegar a la hora, ¿cierto? Y cumpliendo con la disciplina y trabajando. Esos trabajólicos, ellos son los malos. Los buenos somos nosotros, los hippies, los relajados. No importa en qué lado tú te pongas, mi brother, ¿te fijas? Mira qué interesante. Yo me acuerdo cuando en algún tiempo durante la adolescencia participé de una tribu punk, ¿cierto? Esta tribu se juntaba por allá, por Vicuña Maquena, y algunas veces participé ahí, estuvimos ahí participando, en fin, fue un periodo oscuro de mi vida que no entraré en detalle. El punto, no les voy a decir qué hacíamos, pero hacíamos cosas entretenidas, pero malas. El punto es que nosotros nos reuníamos y el discurso entre nosotros era siempre el mismo, ¿no? Contra el establishment. Porque nosotros somos los despreciados de la sociedad, que nadie nos quiere, todos nos odian y nos comeremos un gusanito. Pero todos juntos nos comeremos ese gusanito. Y entonces nosotros despreciábamos al resto de la sociedad. ¿Y sabe qué teníamos? Literalmente. Nos sentíamos moralmente superiores por ser antisistema. Entonces no creas que los únicos que son moralmente superiores son las personas que siguen el sistema. Muchas veces hay más arrogancia, más moralismo, mucho más moralismo, incluso más legalismo en los que son contra el sistema. Era tan rígido que los compadres, yo de vez en cuando yo me ponía triste, ¿cierto? O echaba de menos a alguien, ¿cierto? A alguien, o estaba, típico me pasaba mucho en ese momento. Por eso yo era punky, porque me gustaban niñas que no me pescaban. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los punky? ¿No? Siempre como que les gustan niñas que no los pescan. Y ahí se vuelven punky. Si ustedes no sabían eso, se los cuento. Entonces, yo decía, si estos compadres saben que yo escucho a Luis Miguel, me van a echar de la tribu. Porque es muy rígida la ley del punky, ¿me entiendes? El punky no escucha a Luis Miguel, pues. ¿Me entienden, no? Entonces era muy rígida la ley, súper legalista, entonces yo tenía que cumplir la ley. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? El moralismo está en todos lados. A mí me cuesta conocer, no hay diario más moralista, ni el Mercurio, brothers. Ni el Mercurio es tan moralista como el The Clinic. ¿Se han fijado? Porque para el The Clinic, todos los que no tienen su pensamiento liberal son unos estúpidos. ¿Se han fijado en eso? Los ningunean, son imbéciles, no dan ni un argumento racional. Simplemente son unos mojigatos de porquería. No hay argumentación, no hay ni un argumento racional para ello. Si no piensas como nosotros, eres un retrógrado y eres un estúpido. El The Clinic es probablemente el periódico más moralista de Chile.
Entonces, cuando nosotros pensamos en estas cosas, vemos que el moralismo puede estar en distintos lados. El punto es, yo siempre hago una clasificación, la gente decente y la gente indecente, la gente buena y la gente mala. ¿Y quién es la gente buena? Los que son como yo. ¿Te digo lo interesante de esto? Que Jesús no hace esa clasificación. Estas parábolas vencen totalmente esa clasificación. ¿Sabes lo que dice Jesús? Todos son malos, ni uno cumple el estándar y ni uno jamás lo hará. Todos somos pecadores. ¿Sabes cuál es la única clasificación que existe a los ojos de Jesús? Porque sí existe. ¿Pero sabes cuál es? Pecadores arrepentidos y pecadores no arrepentidos. Lo siguiente. ¿Qué nos llena de gozo? Al tiro me surge esta pregunta al ver las parábolas. ¿Qué nos llena de gozo? Mi primera pregunta es esta. ¿Hay gozo? Porque en las tres parábolas Dios es representado. Eso no les quepa duda. Cualquier estudioso bíblico, y esto es evidente en el texto, les va a decir esto. Dios es representado a través de tres figuras. El pastor, la mujer que perdió la dracma y el papá. ¿Cierto? ¿Cuál es la característica de los tres? Que no son personas circunspectas. ¿Sí? ¿Sabes lo que es circunspecto? Una linda palabra, ¿cierto? Que yo tampoco sé del todo lo que significa, pero algo así como serio, ¿no? Como ser alguien muy serio. Circunspecto. De ceño fruncido, ¿no? Sí. Entonces nosotros pensamos que Dios es así, ¿no? Que Dios está así todo el tiempo, mirando, ¿cierto? A ver si cumples el estándar o no. Pero aquí nosotros vemos en las tres parábolas a Dios riéndose, alegrándose, gozándose, incluso en la tercera ocasión armando una fiesta. Llamó el DJ, mató la vaquilla, vamos, prendió el carbón, la parrilla y vamos, fiesta. Es interesante porque es explícito el tema. El hijo mayor vuelve del campo y dice que de lejos escuchó la música y las danzas. Así que Dios no baila. Te falta leer la Biblia. ¿Sí? Aquí está Dios armando una fiesta, armó la fiesta con baile, ¿sí? Con baile. Evidentemente que no era esa porquería del reggaetón, es obvio, ¿cierto? Hay tantas cosas lindas para bailar y no andar bailando esa estupidez. Pero eso nuevamente mi moralismo aflorando aquí delante de ustedes. Entonces, el punto es que claramente hay una fiesta y él se alegra. El pastor recoge la oveja y se alegra. Y lo vemos como con una sonrisa. ¿Hay gozo? ¿Somos una comunidad en la cual hay gozo? ¿O somos una comunidad circunspecta? Anoten esa palabra, está bonita. Pura seriedad, puro ceño fruncido. Cobrando, ¿no? Cobrando todo el tiempo. No cumpliste lo que debiste haber cumplido. No hiciste lo que debiste haber hecho. No hiciste como lo debiste haber hecho. La manera como lo hiciste no era la manera en la que se debe hacer. Y estamos siempre cobrándonos. ¿Saben lo que va a ocurrir? Nos vamos a cansar unos de otros si seguimos en esa lógica. Hay gozo. Y miren el gozo. ¿En qué se goza el pastor, la mujer y el padre? ¿En qué se gozan? En el perdido que reconoce su error y vuelve. Tremendo, ¿no? Entonces esta es una tercera pregunta que me surge. ¿Qué nos produce gozo? ¿Nos produce gozo el arrepentimiento del pecador? ¿O queremos ver al pecador arder en el infierno, maldito perro? ¿Ah? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué queremos para el pecador? ¿Qué queremos para el que nos ha traicionado? Nos ha traicionado a nosotros, tal vez nos traicionó a nosotros. Tal vez te traicionó a ti, tal vez me traicionó a mí. Pero ¿qué queremos para él? Que sufra. ¿Qué nos produce gozo? ¿El arrepentimiento del pecador produce gozo en nosotros? Ciertamente produce gozo en Dios. Y debemos preguntarnos si en esto reflejamos a Dios. Una cuarta pregunta que nos hacemos ya viene para mí cuando empezamos a ver a los hijos de este hombre. Tiene 2 hijos y el hijo menor se va de la casa. Y cuando vemos a este hijo menor me surge la pregunta de inmediato. ¿Cuán conscientes estamos de la gravedad de nuestra rebeldía? ¿Qué ocurre con este hijo rebelde? ¿Cuál es la gravedad de su rebeldía? Es gravísima.
Primero, porque Él tiene un Padre bueno, amoroso y paciente. Y no logramos entender cómo es posible que este hijo se quiera ir de la casa y no quiera estar con su papá. Pero es así. Este hijo está representándote a ti y a mí, a todos y cada uno de nosotros. Antes que tú te pongas a pensar, sí, esta parábola habla de las personas que son como mi primo, ¿no? Sí, ese que se apartó. No. Esta parábola habla de ti, de mí. Sí, esta parábola habla de ti y de mí. Tú y yo somos este hijo menor. ¿Queremos ser autosuficientes? ¿Vivir lejos de Dios? Pero miren lo Barça que somos, con los bienes que Él nos da, po. ¿No les parece interesante este hijo menor? ¿No les parece el colmo de la barcedad? Porque por último el loco puede decir, me voy de la casa y me voy a lavar platos, po. ¿O no? Me voy a lavar platos y a juntar plata y de alguna manera voy a salir adelante y voy a poner un carrito de maní en la Quinta Avenida y me voy a hacer millonario. Pero no. ¿Qué es lo que el compadre hizo? Él vino y le dijo a su papá, dame mi parte de la herencia. El papá dijo, ya, y le dio pacientemente, sin drama, el papá le dio su parte de la herencia. Y a los pocos días el hijo agarró todo y se fue. Barça. Ese eres tú. Ese soy yo. Blasfemamos contra Dios con el aliento que Él nos da para vivir. Buscamos argumentos para negar la existencia de Dios utilizando la capacidad de razonamiento que Dios nos entregó para entender el mundo y la vida. Nos rebelamos contra el Señor con los recursos que Él mismo, lleno de gracia, nos ha dado a nosotros. Graciosamente nos dio. Así es la profundidad de nuestra rebeldía. Lo preferimos muerto que vivo. Porque ¿qué es lo que es decirle al papá, dame mi parte de la herencia? E irse de la casa. No me importas tú, no quiero vivir contigo, no quiero estar contigo, no me interesa tu vida. Yo solamente quiero mis bienes y una vez que los tenga, me voy de aquí. No quiero vivir contigo, no quiero estar contigo. No te amo. Te prefiero muerto que vivo, porque una herencia solo se reparte ¿cuándo? Cuando un papá muere. Cuando pensamos volver, ¿qué es lo que nos motiva a volver? El hambre. ¿Sí o no? Es cuando nos va mal. Oye, metí la pata y me fue mal. Oye, yo intenté, me rebelé contra Dios, usé todo lo que Dios me dio para rebelarme contra Él, patudamente, pero me rebelé contra Él, blasfemé contra Él, me fui y cuando me estoy yendo contra Dios, ¡pum!, choco con la pared. Oh, y ahí digo, chuta, ya voy a volver mejor porque no tengo nada más. ¿Qué es lo que nos motiva a volver? No es el amor, no es el deseo ni siquiera de arrepentirnos, es el hambre. Igual que el hijo menor. Y es más, cuando estamos allá en esta situación de hambre, lejos del Padre, lejos del Señor, igual que el hijo menor, ¿qué hacemos? Miren cómo el hijo menor dice que lo pusieron a apacentar cerdos. Y él miraba la comida de los cerdos y decía, qué rico, me comería un platito de eso. ¿Ustedes han visto lo que comen los cerdos? ¿Alguno de ustedes ha ido a una granja de cerdos? ¿Sí? ¿Han visto lo que comen? Rico, ¿eh? ¿Les gustaría tomar eso al desayuno? O sea, una persona en sus cabales no va a querer comer la comida de los cerdos, a no ser que su hambre sea tanta y tan terrible que entonces él comienza a llamar a lo malo bueno. Eso es literalmente lo que ocurre con nosotros. Empezamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Se nos da vuelta totalmente la visión del mundo. Se nos da vuelta totalmente todo lo que nosotros pensamos acerca de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es decente, indecente, en fin. Y se nos da vuelta totalmente el concepto. Entonces, cuando somos rebeldes contra Dios, no es cualquier cosa. La rebeldía contra Dios es una declaración ingrata de independencia contra Dios. Es ingratitud, es falta de amor, es no amarle.
no seguirle, cuando tú te rebelas contra Dios, dejándote llevar por tu pecado, diciéndole sí a las tentaciones pecaminosas que brotan de tu corazón y las sigues, lo que tú estás haciendo es escupiéndole en el rostro a aquel que te ha dado todo para vivir, a aquel que te ha amado, te ha sustentado todo este tiempo. Le estás dando la espalda, le estás escupiendo en la cara y te estás yendo contra él. No es un acto cualquiera, no es un pecadillo. La rebeldía es un acto terrible de desprecio hacia aquel que te ha amado como nadie lo ha hecho. Entonces, cuando veo a este hijo menor, yo me pregunto, ¿entendemos nosotros la gravedad de nuestra rebeldía? ¿Cuán conscientes estamos de la gravedad de nuestra rebeldía? Porque si tú piensas así, sí, yo soy pecador, pero todos son, no lo has entendido. Si no te duele la gravedad de tu pecado, entonces no has comprendido lo fundamental que tienes que entender. Pero no solo eso. Otra pregunta me surge. ¿Cuánto nos asombramos con la gracia de Dios? Este hijo vuelve por el hambre, ¿eh? No se hagan ilusiones. Alguna gente dice así, este hijo estaba allá, los cerdos alimentándose, él quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, en esta situación de miseria, él se arrepintió y volvió a su padre. Pero no es técnicamente eso. Estudiando esta parábola, y algunos eruditos del Nuevo Testamento afirman cosas muy interesantes. Dicen que la manera como cuenta Jesús esta parábola da a entender que este hijo lo movió simplemente el hambre a volver hacia su padre, porque él de hecho va con un plan. Y eso es característico de quienes aún no se han arrepentido. Quien está arrepentido de verdad va entregado. Pero quien todavía no se ha arrepentido del todo, tiene un plan, ¿no? Todavía tiene como quiere controlar, manipular. Entonces dice, mira, voy a ir, pero voy a ir y le voy a decir así, papá, yo sé que ya no merezco más ser tu hijo, no merezco tu apellido, pero simplemente déjame ser un jornalero. ¿Cuál era el plan de él? Era muy interesante. El plan de él era muy simple. Era, yo no voy a vivir aquí en la hacienda, voy a estar afuera. Yo no tengo duda de que mi papá debe estar enojadísimo conmigo, no me quiere ver, pero que por lo menos, por compasión, porque alguna vez fui su hijo, él me permita trabajar, recibir un jornal y con eso por lo menos vivir. Con eso sustentarme y ya no pasar hambre. Él se hizo un plan y su plan era volver a la hacienda que él conocía, pero para ser un siervo. Él iba para manipular las cosas, pero su objetivo se quedó más acá de lo que el padre tenía para él. Cuando nosotros vemos el arrepentimiento del hijo, ¿dónde nosotros podemos decir que hay arrepentimiento? Donde hay un giro inesperado en esta parábola. Y el giro inesperado no es cuando el hijo muerto de hambre decide volver a casa. Porque eso es natural. Cualquier hijo que se fue de la casa como un rebelde, pero pasa hambre, va a querer volver. Eso es natural a cualquier historia de un hijo rebelde que se va. Siempre cuando lo pasa mal, vuelve a la casa, ¿o no? ¿Cuántas historias como esas hemos conocido? Eso en todos lados pasa. Entonces, hasta aquí la parábola no tiene un giro inesperado. ¿Saben dónde está el giro inesperado de la parábola? En el recibimiento del padre. Dice así, que el hijo entonces fue ensayando su discurso, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llevar tu apellido, no soy digno de ser llamado tu hijo, así que mira, hazme un jornalero. Ese va a ser mi discurso. Y voy a ser un jornalero y por lo menos voy a tener comida y una casita donde vivir. Así que, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, lo sé, no quiero que me vuelvas a recibir, no. Simplemente hazme un jornalero. Y él va ensayando el discurso. Y el padre, cuando aún estaba lejos, observen el detalle en el texto bíblico, cuando aún estaba lejos, dice Jesús, el padre lo vio. La explicación para esto es solo una. Ese padre todos los días miraba el camino para ver si su hijo volvía. Es la única explicación. ¿Cómo es posible que este padre, cuando aún estaba lejos, lo vio? Porque todos los días este padre miraba el camino. ¿Cuándo va a volver mi hijo? Lo esperaba. Y cuando lo vio, hizo algo que ni un patriarca hacía en el siglo I.
ni un patriarca del siglo I, dueño de haciendas, hombre respetado en la comunidad, y más encima, ¿cierto?, en Galilea, en Palestina del siglo I, ni un hombre mayor hace algo como lo que hizo este padre. ¿Sabe lo que hizo? Corrió. Los niños corren, los jóvenes corren, pero un hombre mayor, adulto, dueño de hacienda, respetado en la comunidad, los demás corren hacia él. Él no corre hacia nadie. ¿Pero qué hizo este padre? No le importó su propio prestigio. No le importó si él iba incluso a exponerse al ridículo. Él vino y se levantó su traje, como se llame, ¿cierto? Se levantó su túnica o lo que sea y corrió. Corrió. Teniendo que hacer un acto que incluso es considerado vergonzoso en el Oriente Medio, en muchas comunidades hasta el día de hoy, mostrar sus piernas. Un hombre adulto mayor no muestra sus piernas. Pero él se levantó la túnica y corrió. ¿Por qué corrió? Mi hijo está volviendo. No vaya a ser que llegue a la mitad del camino y se devuelva. Yo lo voy a ir a buscar antes que él quiera devolverse. No vaya a ser que llegando le dé vergüenza y diga, cómo humillé a mi padre, cómo lo expuse públicamente, qué estupidez hice, cómo fui ingrato, y él se devuelva. Yo no quiero que mi hijo haga eso. Así que él corrió, y cuando llegó a él, lo abrazó, como diciendo, de aquí tú no te vas. ¿Nos asombramos con la gracia de Dios? ¿O nos parece absolutamente natural que Dios tenga gracia? No nos debería parecer para nada natural. El hecho de que Dios tenga gracia y muestre su gracia hacia nosotros es literalmente, y incluso una redundancia lo que voy a decir, es algo que no merecemos. Yo no puedo venir y exigir gracia. Si yo exijo gracia, es una contradicción. Tú no tienes derecho a exigir misericordia. Tú no tienes derecho a demandar que sean misericordiosos cuando tú has pecado. No existe ese derecho. No hay derecho a exigir gracia. La gracia, por definición, es algo que se da a alguien que no lo merece, a alguien que no tiene derecho a eso, y se da a aquel que no se lo merece. Y si tú estás exigiendo misericordia, no has medido la profundidad de tu pecado. Te falta hacerte bien la pregunta número 4. Y no ha habido arrepentimiento verdadero aún en tu corazón. Porque el que está de verdad arrepentido sabe que no merece nada. No merece una nueva oportunidad, no merece nada. Aquí estoy. Y lo que nosotros vemos entonces es que este padre lo abraza, lo besa, y según expresan algunos especialistas y eruditos bíblicos, es ahí en ese abrazo donde este hijo muy probablemente se arrepintió. No fue antes. Antes de eso fue el hambre. Antes de eso fue las ganas de comer algo. Eso lo movió. Pero cuando su padre le expresó amor incondicional, ni siquiera lo dejó terminar el discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo cortó ahí en la mitad del discurso. Le dijo, ya rápido, traigan su ropa. Pónganle la ropa de hijo. Los hijos se vestían distinto a los siervos en ese tiempo. Tráiganle la ropa de hijo. Pónganle el anillo en el dedo. ¿Qué es lo que el anillo? La señal de que es un heredero. Volvió a ser heredero. Pónganle el anillo en su dedo. Pónganle sandalia. Péguenle una manguereada, probablemente, tal vez venía de onda a chancho. Y de alguna manera entonces dice, y ahora maten el becerro más gordo. Hermano, esa es una bola que hay que pensarlo. Miren, nosotros estamos en Chile, que igual tenemos vaquitas. ¿Sí? Esta parábola debe ser más difícil para entender por un argentino, que los argentinos tienen así vacas en abundancia, ¿no? Pero hay que pensar en el Oriente Medio. ¿Usted sabe lo que es una vaca en el Oriente Medio? En el Oriente Medio se come cabrito. ¿Me entienden o no? Es un lujo una vaca. Es un lujo comer una vaca. Es un lujo comer este animal, que es muy difícil de darle pastos en una región tan seca.
Y los que lo tienen solo son personas, en el siglo I aún más, con muchos recursos. Y cada una de esas vacas son carísimas. El loco puede comprar propiedades con esa vaca. Entonces él viene y toma una vaca y dice, maten, no cualquiera, el becerro más gordo. Qué maravilloso, ¿no? Qué asados se mandaron. Sí, ya me dio hambre, ya vamos a ir a almorzar, tranquilo. Así que esto es la muestra tremenda de la gracia. ¿Nos asombramos con la gracia de Dios? Que se deleita en darnos lo mejor, no porque te lo merezcas. ¿Se fijan por qué me genera tanto conflicto y nos debiera generar conflicto esta idea de, saben que si el Señor me ha bendecido, porque yo he hecho mi parte también, he sido fiel. ¿Me cachan? Sí, el Señor me ha bendecido. ¿Y sabéis qué? Ha sido pura gracia, loco. Mire, aquí somos todos Homero Simpson. ¿Ustedes han cachado a Homero Simpson? ¿Han visto esos episodios donde todos los demás tienen envidia de él? Porque él es un inútil, que no debiera tener nada de lo que tiene. ¿Cierto? Pero tiene una esposa bonita, tiene casa, tiene un trabajo, nunca lo echan de su pega. Cuando lo echan vuelve a la pega. Nadie sabe cómo, pero siempre vuelve. Todos somos Homero, hermano. Vamos a hacer una polera, ¿no? Todos somos Homero. ¿Sí? Que tenemos lo que los demás envidian tener y no hemos hecho nada para merecer eso. Es más, hacemos de todo para no tenerlo. Igual lo tenemos. Qué tremendo, hermanos. Es la gracia de Dios, es como Dios se ha manifestado hacia nuestra vida. Qué tremendo sacrificio el que Dios hizo al enviar a su Hijo para que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz por nuestros pecados. Qué tremendo es saber que tú y yo hemos pecado de una manera tan terrible contra Dios, pero aún así Dios ha mostrado misericordia y pagó la deuda. Él no solamente dio un adelanto, Él no pagó el 80%, Él no pagó el 99%, Él canceló la deuda. Ya no tenemos deuda contra Dios. Esto es un milagro. La gracia de Dios aún nos asombra. ¿Por qué esto es el marco del Evangelio? La profundidad de la gracia de Dios. Espera a sus hijos con amor. No nos quita la condición de hijo y no escatima ni un recurso. Hace sacrificios enormes por sus hijos. Y todo el tiempo es paciente. Incluso cuando estamos siendo rebeldes, es paciente y bueno. Un amor como ese no es un amor natural. Se los digo al tiro. Si mi hijo me humilla públicamente, humilla a la familia, expone a la familia, se revela de una manera ingrata y se va de la casa, él puede volver, pero va a volver con reglas muy claras. Les aviso el tiro. Pero cuando yo veo a este padre que está aquí en la parábola, yo digo, este padre no es un padre natural. Su amor es sobrenatural. Su amor es un amor que yo como padre no sería capaz de tener. Es una generosidad que yo como padre no sería capaz de mostrar. ¿Nos sorprendemos con el amor de este padre? Que nos recibió de vuelta, nos abrazó, nos dijo, tú no te vas, te quedas aquí, tú eres mi hijo, y nos puso el anillo de nuevo y dijo, eres mi heredero, por siempre lo serás. Pero esta parábola podría terminar aquí y quedarían las tres totalmente simétricas. Pero la tercera es inquietante porque continúa con el hijo mayor. Y con el hijo mayor me surge una sexta pregunta. ¿Cuán conscientes estamos de la pecaminosidad de nuestra rectitud? Hay un predicador que lo dice muy bien, lo resume de la siguiente manera. La diferencia entre un religioso y un cristiano verdadero es que el cristiano verdadero no solo se arrepiente de las cosas malas, también se arrepiente de las cosas buenas que hace. ¿Qué quiere decir esto, no? Qué rara declaración. ¿Cómo así me voy a arrepentir de lo bueno? Pero, ¿cómo así la pecaminosidad de mi rectitud? ¿No se supone que estamos aquí para ser rectos? ¿No se supone que toda la idea de esto es que seamos personas rectas? ¿No se supone que estamos aquí para hacer lo bueno? ¿Cómo arrepentirme de hacer lo bueno? Porque muchas cosas buenas y rectas que hacemos, las hacemos
desde la ingratitud, desde el deseo de manipular y desde el deseo de ganarnos a Dios a través de nuestro propio esfuerzo. Y eso en sí mismo es pecado. Es pecado pensar que tú con tu esfuerzo por ser bueno vas a conquistar el corazón de Dios. Es una ofensa a un Dios que ama incondicionalmente. Y es un pecado porque ahí está la raíz de todos los pecados. ¿Sabes cuál es la raíz de todos los pecados? Pensar que yo puedo solo y no necesito a Dios. Ahí está el origen de todos los pecados. Ese es el origen de Adán y Eva comiendo el fruto. Ustedes no van a necesitar más a Dios, les dijo la serpiente. Ustedes van a ser como Dios. ¡Ah, qué bacán!, dijeron ellos. Eso es lo que querían, independencia de Dios. Nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos. Aquí tenemos a un hijo mayor que nos dice algo muy inquietante. Porque este hijo escuchó la música, escuchó los bailes, escuchó la danza, la música, y él dijo, ¿qué está pasando? Y un siervo le dijo, tu hermano volvió, y tu papá mató el becerro más gordo, y están haciendo tremendo asado, y están todos bailando cueca, y está maravillosa la fiesta. Y él entonces dijo, no, yo no voy a entrar. Y dice algo muy interesante, dice que se indignó. Una característica de este hermano mayor es esa. Pero, ¿qué ocurre? Inquietantemente, que el hermano se niega a entrar y entonces dice lo siguiente en el 28. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. ¿Entienden lo que está diciendo este texto? También hay hijos perdidos dentro de casa. Si el papá tiene que salir a buscar al hermano mayor, es porque el hermano mayor también está perdido. Está dentro de casa, pero perdido. ¿Y por qué está perdido? Está perdido porque, aunque está dentro de casa, su interés para estar dentro de casa no es el amor, no es la gratitud, no es la gratitud hacia la gracia de un Dios tan maravilloso. La razón por la que está dentro de casa es para ganarse sus porotos por sí mismo, por sus fuerzas, por su esfuerzo. Este hermano mayor muestra cosas muy interesantes. Trabaja arduamente. Fíjense que él llegó cuando los siervos ya habían llegado. Él llegó después que los siervos. Trabaja duro. Así que no se imaginen que es de cartón, porque no es de cartón este compadre. Él trabaja de verdad. Trabaja el campo, suda la gota gorda, trabaja de verdad. Pero ¿qué lo motiva a trabajar? Es la gran pregunta. ¿Qué es lo que lo motiva a trabajar? Otra característica, se indigna, se enoja. No hay gozo. ¿Se fijan en contraste con el padre? ¿Qué hizo el padre con el perdido que volvió? Fiesta. ¿Qué hizo el hermano mayor? Enojo, ira. La ira es una de las principales muestras de que estás viviendo en el legalismo, de que estás viviendo en el moralismo, de que necesitas el evangelio. ¿Te enojas mucho últimamente? Necesitamos el evangelio. Necesitas el evangelio. Aquí hay gozo en el Padre. ¿Y en quién hay enojo e indignación? En el hermano mayor, que está perdido, se niega a entrar y el Padre tiene que salir a buscarlo. No solo eso, sino fíjense el discurso de él. El padre lo sale a buscar y mira en el 29. Si tú estás ahí con tu Biblia en el 29, vas a ver cosas súper interesantes en lo que dice este hermano mayor. Primero, le falta el respeto al padre. El verbo que está allí, en el versículo 29, es un verbo de suma falta de respeto. Jamás un hijo le dirigía la palabra así a un padre en el Oriente Medio. Fíjate, ese verbo que está ahí es un verbo ofensivo. Es la manera como ni siquiera, pero si fuera un señor muy tirano, un señor trataría a un siervo de esa forma. Pero solo si fuera un señor muy tirano. Oye tú, prácticamente eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo, fíjate, ¿cuántos años te he servido? Primera cosa que él dice, ¿cuántos años te he servido? Observen ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? He estado todo este tiempo tratando de agradarte. Este hijo no cree en el amor del Padre.
puede ser tu característica. Tal vez tú estás aquí, dentro de casa, pero no crees que el Padre te ama. Piensas que debes esforzarte, trabajar, hacer las cosas duramente para ganarte el amor del Padre. Estás perdido dentro de casa entonces. Entonces estás perdido dentro de casa. ¿Cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes? Tercera cosa, ya no segunda, tercera cosa que dice este hijo. Yo soy bueno. ¿Cómo te sientes tú cuando te miras al espejo? ¿Cómo son tus oraciones? Gracias, Señor, porque no soy como el Nico. Yo sé que todos hemos hecho esa oración alguna vez. Gracias, Señor, porque Él es un pecador, ingrato, no como yo, que te sirvo, te obedezco. ¿Me entienden la idea o no? ¿Se acuerdan que Jesús dice que es posible orar así? Había un fariseo que oraba así, dice Jesús. Este hijo es igual. Este hijo representa a los fariseos. Este hijo está dentro de casa, pero está perdido. Y él dice así: no he desobedecido jamás ni una de tus órdenes. ¿Qué concepto tiene de sí mismo este Gil? ¿No le parece interesante? Yo soy tan bueno, tan ejemplar, he hecho todo bien. ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me haces esto? Y ahí viene lo siguiente, él lo siente como una ofensa personal. El papá no le ha hecho nada a él, no le ha quitado nada, pero él siente como una ofensa personal que el padre muestre misericordia a otro. Qué heavy, ¿no? Me ofende personalmente que Dios sea misericordioso con el que está allá. No tiene nada que ver conmigo. Dios no me ha quitado nada, pero me da rabia que le tenga misericordia a ese de allá, porque ese de allá me cae mal. ¿Me entienden o no? Dios ama, hermanos, a los que no son como tú. ¿Sabes cuándo tú estás adorando? Una de las principales señales para saber que tú estás adorando un ídolo en vez de adorar al Dios verdadero es cuando tú empiezas a pensar que Dios odia a la misma gente que tú odias. Si tú piensas eso de Dios, muy probablemente estás adorando un ídolo, no al Dios verdadero. Porque te va a sorprender cuánto Dios ama a aquellos que te caen mal. Cuán tremendo amor Él tiene hacia ellos. De hecho, el mismo que tiene hacia ti. Pero aquí Él no puede soportar que el Padre muestre amor hacia este indecente que malgastó todo con prostitutas. Y miren lo que más dice, jamás desobedecí ninguna de tus órdenes y ni un cabrito me has dado para que yo pudiera alegrarme con mis amigos. Está lleno de falsedad este discurso. El Padre se las responde, pero miren cómo Él dice en el 30, aquí está lo único que Él dice que es verdad. Pero ahora llega ese hijo tuyo, miren cómo lo dice el tono, ¿no? Él no dice ahora llegó mi hermano, Él dice ahora llegó ese hijo tuyo. ¿Han cachado eso cuando en los matrimonios cuando hay un hijo que se porta mal? Mira tu hijo, le dice, ¿cierto? Ahí está tu hijo, ¿cierto? Pero cuando se porta bien y se gana el premio al final del año en el curso, ese es mi hijo. ¿Ah? ¿Cierto? Es interesante. Aquí le dice, ese hijo tuyo, no es mi hermano, es tu hijo, le dice que ha despilfarrado tu fortuna con prostituta, ¿verdad? Y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo, ¿verdad también? La parte final del discurso es verdadera. Lo primero es falso, pero la segunda parte es verdadera. Pero a él le enoja la verdad. Le enoja que su padre sea tan misericordioso. ¿Cuál es la respuesta del padre? 31. Hijo mío, tú siempre estás conmigo. Primera cosa, ¿cuál es tu causa de gozo? ¿Que yo te dé un cabrito? ¿O que tú vivas conmigo? Pregunta para ti también, ¿cuál es tu causa de gozo? ¿Que Dios te dé el trabajo soñado? ¿Que Dios te dé la casa que sueñas? ¿Que Dios te dé el auto que quieres? ¿Que Dios te dé la familia linda que tú siempre quisiste tener? ¿Que Dios te dé los hijos hermosos y sanos que siempre has querido? ¿O estar con Dios? ¿Cuál es tu causa de gozo? ¿Las bendiciones que Dios te da? ¿O Dios mismo? Es la primera pregunta que le hace el padre. El padre al hijo. Le dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo. Le está diciendo, ¿por qué no te gozas? ¿Por qué en tu vida no hay gozo? ¿Por qué en tu vida hay amargura, enojo, ira? Todo el tiempo, amargura. Si tú estás conmigo. Y esa pregunta va para ti también.
¿Por qué siempre amargura en tu vida? ¿Por qué enojo? ¿Por qué indignación con la misericordia que Dios muestra a aquellos que te caen mal? Si tú estás siempre con Él. Entonces la pregunta al tiro toca el corazón, ¿o no? ¿Será que este hijo ama a su padre? Miren lo que sigue. Y todo lo que tengo es tuyo. Hermanos, todos los papás le han dicho esto a sus hijos alguna vez, pero es una mentira. En este caso, sin embargo, es verdad. Porque legalmente el papá ya había hecho la repartición entre los dos hijos, ¿sí o no? Le había dado al hijo menor su parte de la herencia. Entonces todo lo que había quedado, ¿de quién iba a ser cuando el papá muriera? Del hermano mayor. Ni siquiera iba a tener que repartirlo con el hermano menor porque ya le había dado su parte. ¿Me siguen la idea? Entonces aquí en este caso no es un discurso como los que los papás les dicen a los hijos para dejarlos tranquilos. Aquí le está describiendo una verdad que incluso legalmente era verdad. Le está diciendo, todo lo que tengo es tuyo. Y ahí está la clave. ¿Para quién trabajaba el hermano mayor? ¿Para quién se esforzaba tanto? ¿A quién estaba sirviendo cuando se levantaba temprano para ir al campo? ¿A quién estaba sirviendo cuando llegaba y trabajaba en la cosecha y cosechaba toneladas y toneladas y llevaba todo eso a venderlo? ¿Para quién trabajaba este hijo cuando llegaba tarde a la casa, incluso después que los siervos? ¿Para quién? Para sí mismo. Jamás a este hijo mayor lo motivó el amor al padre. Su única motivación era su propio beneficio, sus propias bendiciones. Él se esfuerza, trabaja y trabaja duramente para ganarse sus propias bendiciones. Este hijo no ama al padre, se ama a sí mismo y ama los bienes que puede obtener a través del padre. Este hijo es igual que el hermano menor. Al inicio de la parábola, este hijo mayor tiene el mismo corazón. Solo que sus acciones externas son diferentes. ¿Te fijas cómo no es tan simple dividir a la gente entre buenos y malos? ¿Decentes e indecentes? ¿Los que van a la iglesia y los que no? ¿Te fijas que no es tan simple? ¿Te fijas que aquí la clave está en el corazón? Tú puedes estar sentado aquí, llegar cada domingo a la hora, dar tu diezmo, todos los días tratar de obedecer cada uno de los mandamientos, pero tu motivación no ser el amor, sino ganarte las bendiciones que Dios puede dar. A ti no te motiva el amor al Padre, eres un hijo perdido dentro de casa. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cuán conscientes estamos de la pecaminosidad de nuestra rectitud? ¿Qué me motiva a ser recto? ¿Qué me motiva a ser correcto? ¿Qué me motiva a buscar tener ética e integridad moral? ¿Qué me motiva? A este hijo lo motivaba el rencor, el resentimiento. Yo voy a hacer prosperar esta hacienda, porque no voy a ser como ese hermano menor rebelde que agarró todo y se despilfarró todo con prostitutas. Yo voy a hacer prosperar esta hacienda, voy a demostrar que soy bueno. ¿Saben qué es lo más terrible de este hermano mayor? ¿Saben dónde está la demostración de que este hermano mayor no amaba al padre? Que un primogénito que ama a su padre, ¿sabe lo que habría hecho? Habría agarrado la mochila y habría ido a buscar al hermano menor. Él nunca lo hizo. Para él incluso, mejor que se haya ido. Así yo me quedo aquí, prospero, hago prosperar esta hacienda y espero que el viejo se muera. Pero cuando el viejo se muera, todo esto va a ser mío. Pero aunque este hermano mayor no ama a su padre, el padre sí le ama. Porque de nuevo se humilla a sí mismo. Vuelvo a decirles, jamás un hombre mayor en la Palestina del siglo I habría suplicado a un hijo. Pero aquí el padre sale a suplicarle, así que su padre salió a suplicarle que entrara. ¿Estamos conscientes de la pecaminosidad de nuestra rectitud nosotros? Así que viene la séptima y última pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Cómo respondemos hoy al desafío de Jesús? Fíjense la respuesta del padre, ¿no? Tú siempre estás conmigo, todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta. Era necesario hacer fiesta.
alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Qué es lo que le está diciendo este padre? Le está diciendo, era necesario alegrarnos, porque estaba muerto y volvió a vivir. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y ahí termina la parábola. Miren, piensen si esto fuera una obra de teatro. El hijo afuera, enojado, el hijo mayor, no voy a entrar. El padre suplicándole y le dice, era necesario hacer fiesta, que entrara, que tú entres, ven, entra. Porque es necesario hacer fiesta. Tu hermano estaba muerto y volvió a vivir. Tu hermano estaba perdido y lo encontramos, entra a celebrar. Y se cierran las cortinas. ¡Chum! Y no sabemos cómo el hermano mayor respondió a lo que el papá le dijo. ¿No les cargan las películas esas donde uno no sabe cómo termina? Así como, ¿y cuál es el final? ¿Cierto? Pero ¿saben qué es lo interesante de ese recurso en las historias? Es un recurso literario, un recurso que se usa en las historias, se usa en las películas. ¿Saben cuál es la idea de este recurso? Es que tú le des el final. Lo que está diciendo Jesús aquí es, ahora te corresponde a ti decir cuál es el final de esta parábola. Y ahora te corresponde a ti, nos corresponde a nosotros. ¿Cómo respondemos hoy al desafío de Jesús? Mi pregunta para ti, especialmente para ti, hermano mayor, que estás aquí y piensas, soy mejor que otros por estar aquí. No soy como esos infames que se quedaron en su cama, viendo cachureos. Yo estoy aquí, alabando al Señor, aleluya, bendito sea por siempre. Pero en tu corazón no hay amor por el Padre. Solo deseo de que alguna bendición te llegue. Miedo a que tal vez Él te quite las bendiciones que ya te ha dado. Entonces voy a dar el diezmo, entonces voy a cumplir, entonces voy a ir al culto, entonces voy a llegar a la hora, entonces me voy a mamar la predicación completa aunque sea larga. ¿Me entienden? ¿Qué te motiva a estar aquí? Porque si tú eres hermano mayor, es tiempo de que te arrepientas, porque aquí está la maravillosa noticia. Aunque seas hermano mayor, el Padre sale a buscarte. No olvides eso. No olvides eso. El Padre sale a buscar no solo al hermano menor, no lo olviden, la parábola es muy clara, también sale a buscar ¿a quién? Al hermano mayor. El mismo amor que tiene por el hermano menor, este Padre muestra hacia el hermano mayor. A ambos los ama. A ambos los va a buscar. Y hoy, en este momento, tal vez Él te está buscando a ti. Ven a mí, entra, alégrate, arrepiéntete. Arrepiéntete de todas las cosas buenas que haces para manipular. Arrepiéntete de todas las cosas buenas que haces para ganarte una reputación. Arrepiéntete de todas las cosas buenas que haces para sentirte mejor que los demás. Arrepiéntete. Porque ahí está la diferencia entre un religioso, entre un mero religioso y un cristiano verdadero. El mero religioso se arrepiente de todas las cosas malas, pero el verdadero cristiano también se arrepiente de las cosas buenas que hace con un mal corazón. Y son muchas, ¿no es cierto? Tal vez nuestros tiempos de confesión de pecados van a cambiar de aquí en adelante. Ya no solamente voy a pedirle perdón al Señor por la lascivia, porque miré como no debía mirar a una mujer. Ya no solamente voy a pedir perdón porque se me pasó la mano con el copete y me embriagué. Ya no solamente voy a pedir perdón al Señor porque dije palabras feas que no debía haber dicho, sino también tal vez voy a empezar a arrepentirme. Señor, perdóname porque di el diezmo con una motivación equivocada. Señor, perdóname porque llegué a la hora para que todos me vieran y me admiraran. Señor, perdóname porque fui todos los domingos a la iglesia simplemente para que los demás dijeran qué ejemplar yo soy. Perdóname. Tal vez es tiempo de arrepentirte de todo lo bueno que has hecho con un corazón malo. ¿No es cierto? Y entrar a la fiesta. Dejar la amargura. Dejar la indignación. Miren qué palabra más interesante, ¿no? Estoy indignado. ¿Qué significa? No me estás tratando conforme a mi dignidad. Solo se indignan los orgullosos. ¿Se fijan? Para indignarse primero hay que ser orgulloso. Pero cuando tú sabes cuál es tu verdadera condición, que no mereces nada,
No hay espacio para la indignación. ¿Dónde está tu corazón? No te estoy preguntando dónde estás tú físicamente, estoy preguntando dónde está tu corazón. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Amén. Los quiero invitar ahora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras una vez más la realidad del Evangelio. Y la realidad del Evangelio es esta. Somos pecadores delante de un Dios justo. Tu santidad es inalcanzable y nuestros pecados terribles. No podemos, oh Señor, alcanzar tu santidad, ni aun con el mejor de nuestros esfuerzos, ni aun con mucha autodisciplina. Jamás alcanzaremos tu santidad. Pero por otro lado, jamás, nunca podremos nosotros, oh Señor, librarnos de nuestro propio pecado, que es tan terrible, tan oscuro. Jamás nuestras fuerzas serán suficientes para combatir nuestro pecado. Pero tú enviaste a Jesús. Y ese es el Evangelio. El Evangelio no es una noticia, una declaración. El Evangelio es una persona. El Evangelio es Jesús. Y Jesús nos ha otorgado el perdón gratuitamente. Y tú, Señor Jesucristo, con tu poder nos liberas y nos libertas, nos haces libres de la esclavitud del pecado. Y tú, Jesucristo, agradaste al Padre en nuestro lugar y somos declarados justos delante de tu presencia solo por gracia. Ese es el Evangelio, es el Evangelio en el que hemos creído. Esa es la maravillosa noticia de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, porque siendo pecadores incapaces de salvarnos a nosotros mismos, tú nos salvaste. Gracias, Señor, porque estando delante de un Dios tan santo, cuya santidad es inalcanzable, tú nos has declarado justos, vistiéndonos con tu justicia delante del tribunal del juez. Gracias, Señor, porque somos justos adelante de tus ojos, solo por tu gracia. Te alabamos, te agradecemos en el nombre de